Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas capítulo 13 versículos 23 y 24. Supongo que estoy declarando una absoluta verdad cuando digo que probablemente no haya otra cuestión que más personas discutan tan a menudo como la que forma parte de mi texto de esta noche. Se trata abundantemente en la escuela dominical, en la escuela bíblica, en los grupos de debate, sí, en las tabernas y en cualquier otro lugar donde surja la religión como tema de conversación. Probablemente no haya nadie aquí esta noche que no haya intervenido multitud de veces en semejante debate. Nadie que no sostenga ideas dogmáticas y categóricas con respecto a la verdadera respuesta, porque es una cuestión de interés universal debido a lo universal de su aplicación. Todos tenemos nuestras ideas acerca de cuestiones como estas y damos nuestras respuestas con seguridad y confianza. Sorprende advertir cómo cada persona se cree una autoridad infalible en este asunto de la salvación. No puedo creer que Dios haga esto o lo otro, dice la persona, y por tanto quiere hacernos creer de manera categórica que Dios no hace esto o lo otro. Si no podemos creerlo, pues simplemente no sucede, porque todos somos autoridades en esta cuestión, particularmente aquellos de nosotros que objetamos con más fuerza contra la idea de un papa. Bien, aquí somos confrontados por esta mismísima cuestión en el Nuevo Testamento y con la respuesta categórica y terminante de nuestro Señor. Ahora bien, hay una o dos observaciones preliminares que debo hacer antes de pasar a tratar lo que se nos dice aquí. Lo primero que nos sorprende en vista de la respuesta de nuestro Señor es la terrible arrogancia y el descaro, por no decir la impertinencia blasfema, que todos demostramos al debatir esta cuestión. Cuán fácil y a la ligera planteamos estas preguntas y debatimos al respecto. Cuán imprudentes e irreflexivos somos. Vaya idea la de que semejante cuestión se debata en un bar o en una cantina o en la frívola atmósfera de un grupo de debate. Esta cuestión está siendo utilizada meramente para el interés y entretenimiento de algunas personas durante unas horas o para el propósito de hacer bromas ingeniosas y comentarios y ganar inútiles puntos de un debate. Cuán ligera e irreflexivamente afrontamos esta cuestión habitualmente. La hemos discutido y debatido multitud de veces, pero hemos seguido exactamente igual que estábamos. Hemos expresado nuestras ideas acerca de la salvación incontables veces, pero no la hemos obtenido aún. Si este sermón no tiene ningún otro resultado, pido en oración y espero que al menos nos enseñe a todos a comprender que esta es una cuestión que debe enfocarse con un espíritu de temor y reverencia, que es el asunto más serio y maravilloso al que jamás nos enfrentaremos. La segunda observación preliminar se deriva naturalmente de eso, y es simplemente un recordatorio de la gran verdad casi universalmente olvidada en estos días, de que el Evangelio de Jesucristo no se ofrece para el debate o la discusión, sino para nuestra creencia y aceptación. No desea nuestra aprobación, sino que exige nuestra obediencia. No pide debate, sino que ordena diligencia. Nuestro Señor aquí, cuando se le planteó esta cuestión, hizo invariablemente lo que hizo y lo que espera que hagan siempre sus siervos y representantes. No contestó a la pregunta de este hombre, más bien le dijo qué hacer. No moderó un debate, dio instrucciones. En otras palabras, si somos verdaderamente serios con respecto a la cuestión de la salvación y no intentamos simplemente ser ingeniosos, nuestra tarea no es expresar nuestras opiniones e ideas, sino descubrir la mente de Dios. Solo en la Biblia se puede encontrar eso. No hay otro libro que sea la voz de Dios. No hay otro libro que tenga la misma inspiración y autoridad, ni tampoco hay otro hombre, ni ha habido otra persona que tuviera la misma autoridad divina para hablar acerca de estas cuestiones como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Veremos que muchos hombres han ofrecido una respuesta muy distinta de la que encontramos aquí. Los escritores populares de hoy darían casi sin excepción una respuesta muy distinta. Es cosa nuestra decidir si preferimos creer la pasajera y efímera teoría de alguna persona que está de moda y es popular en la actualidad, como muchas otras ya olvidadas que fueron populares en su tiempo. O si estamos dispuestos a escuchar este libro y a esta persona que habla en él y a través de él. Aquí hay algo que ha resistido la prueba de 20 siglos. Aquí hay una idea que ha traído luz y liberación a innumerables almas, muchas de ellas las más nobles y grandes que ha visto el mundo. Solo esto permanece. Otras teorías han ido y venido, han tenido su momento, pero pronto han dejado de ser satisfactorias. Es cosa nuestra decidirlo. Lo único que quiero hacer es advertirte para que tengas mucho cuidado y te rogaría con todas mis fuerzas que escucharas la respuesta dada por Jesucristo nuestro Señor. No sé qué idea de la salvación tenía aquel que formuló originalmente esta pregunta, y no sé qué idea tenéis cada uno de vosotros esta noche, pero cualquiera que sea, la respuesta de Cristo sigue siendo la misma. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Consideremos un momento la palabra esforzaos y veamos cuál es su significado exacto, porque creo que podemos mostrar que gran parte de la confusión se debe a la propia definición. Lo importante para todos los que desean la salvación y están preocupados por ella, viene a decir nuestro Señor a este hombre y a los que estaban con él, es comprender qué significa exactamente la salvación y esforzarse en ello con persistencia y tenacidad en un intento sincero con ese único objetivo. En algún momento u otro el Espíritu de Dios nos visita a cada uno de nosotros y nos mueve y perturba. Puede ser en una reunión como esta, o al cantar algún himno, o quizá en la muerte o el funeral de alguien que nos es muy querido. Quizá en algún accidente al enfrentarnos a nuestra propia muerte o en muchas otras situaciones y circunstancias posibles. El Espíritu de Dios nos trata, nos volvemos conscientes de su poder y presencia de una forma que nunca habíamos sentido. Nos derretimos y ablandamos transitoriamente. Repentinamente se nos hace presente que no hemos sido lo que deberíamos haber sido, que nuestras vidas han sido egoístas y pecaminosas, que hemos sido mundanos todo el tiempo y hemos olvidado a Dios y su amor eterno en Jesucristo. Y mientras de esta forma nos sentimos entristecidos y con los remordimientos por nuestro pasado y por los pecados cometidos, exactamente al mismo tiempo se produce un sentimiento que nos insta a una vida mejor en el futuro. En una especie de atisbo repentino, vemos qué gloriosa y feliz es la vida buena y cristiana. Anhelamos ser mejores, más puros y limpios. Ansiamos esa vida recta y noble que súbitamente se nos revela y entonces decidimos que seremos mejores en los días venideros. Lo vemos todo claramente y lloramos en parte de pena y en parte de alegría. Ahora bien, todos sabemos a lo que me refiero con eso, porque todos lo hemos experimentado en algún momento u otro, probablemente en más ocasiones de las que podemos recordar. ¿Qué significado tiene semejante experiencia? Es la voz de Dios llamándonos del pecado a la salvación. Es nuestro Padre Celestial enviándonos un mensaje de perdón y llamándonos de vuelta a nuestro hogar. Es el Espíritu de Dios obrando en nuestras almas e instándonos a abandonar nuestro pecado y a buscar la santidad. No hay nadie que en un momento u otro no haya tenido tal experiencia. Ahora bien, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Cómo la hemos utilizado? ¿Cuáles han sido el resultado y las consecuencias de esos momentos de sensibilidad y remordimiento? ¿Cuál ha sido el resultado de esas ocasiones en que nos han alarmado nuestra propia pecaminosidad y frialdad y nos hemos aterrado ante la idea de la condenación que inevitablemente nos espera de pasar a la eternidad en semejante estado y situación? ¿Cómo hemos aprovechado estas cuestiones misericordiosas en que Dios nos ha hablado a pesar de nuestra pecaminosidad? Podemos afirmar con honradez todos nosotros
que las hemos aprovechado por completo y que, comprendiendo su misericordiosa y amorosa naturaleza, olvidando todo lo demás, no dejando que nada más interfiera o nos desvíe, hemos concentrado toda nuestra atención y energía en esta cuestión de vital importancia, debido a que sabemos bien que no ha sido así. Llamo la atención esta noche sobre esta cuestión y propongo ilustrar las distintas formas en que tendemos a utilizar mal y abusar de estos momentos de misericordia cuando Dios habla a nuestra alma. No puedo esperar tratar en un solo sermón todos los errores que cometen los hombres al respecto. Elegiremos algunos de los más obvios y comunes. Primero, no hay nada más común que el que los hombres y las mujeres intenten librarse lo antes posible. Cuando Dios les habla así y son convencidos así por su espíritu de la dolorosa e incómoda sensación que les genera, vuelven a casa del culto, del hospital o de donde se encuentren cuando Dios les visita y de inmediato buscan algún medio por el cual librarse de la sensación de infelicidad que les invade. Hay una voz en su interior que les dice que estén tranquilos, callados y solos y que dejen a Dios hacer su obra, diciéndoles que eviten la compañía, la conversación y todo lo que tiende a distraerles de la contemplación de Dios y su propia alma. Pero hay otra voz que les dice que no sean necios y estúpidos, que no se dejen volver pesimistas y que no se amarguen, que lamentarse y pensar esas cosas no les servirá de ayuda, que el sermón ha cumplido su cometido, que se han sentido como debían sentirse y el efecto proseguirá, y que mientras tanto, pues, no tiene sentido alguno quedarse solo. ¿Cómo atrae y se ajusta esta voz a nuestro estado de ánimo? Porque nos disgusta ser serios e infelices, no nos agrada considerarnos pecadores y almas perdidas. Es entristecedor e incómodo y, para una naturaleza que no desea más que la felicidad en todo momento, completamente mortificante. Desea una liberación rápida e inmediata y se apoya en cualquier remedio que prometa un alivio para la presión y la desdicha, que bien queda ilustrado en la Biblia. Recordamos la historia de Caín. Dios le habló, le advirtió y amenazó, y Caín dijo con una mueca de dolor: grande es mi castigo para ser soportado. Comprendió lo absolutamente terrible que era el Señor, pero en lugar de aprovechar este conocimiento y hacer todo lo posible para agradar a Dios y espiar su pasado, se nos dice que salió, pues, Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod y edificó una ciudad y se hizo rico. ¿Cuán normal es eso? Había sometido ese gran pecado y le preocupaba. Dios le estaba hablando sin darle tregua, pero Caín no se arrepintió verdaderamente. Lo único que deseaba era una paz de espíritu inmediata y el método de Dios era muy prolongado y trabajoso, de modo que se puso a trabajar y estuvo tan ocupado como pudo. Trabajaré tanto como pueda, dijo. Me sumergiré en el trabajo, no descansaré ni tendré tiempo para pensar. Y se hizo rico y construyó una ciudad. Cualquier cosa con tal de tener paz de espíritu, aunque signifique trabajar como un esclavo. No es preciso que aplique esa historia. ¿Cuántas pobres almas tratan de hacer lo mismo en la actualidad, intentando olvidar y sepultar su pasado por medio de una vida ocupada, imaginando neciamente que el pecado se puede dejar por medio de una vida activa y agotadora? Pero tomemos el caso de Saúl, el primer rey de Israel, y observemos otra forma de librarse de la convicción de pecado. Saúl había errado y se había apartado de los caminos del Señor. Sabía que estaba equivocado y era infeliz con respecto a sí mismo. Más aún, de vez en cuando el Espíritu de Dios solía tratarle, le recordaba su glorioso comienzo, la forma en que Dios le había elegido y llamado a ser rey, para señalarle luego la vergüenza de su transgresión. Y Saúl se sentía terriblemente infeliz y desgraciado. Se dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Allí estaba aquel gran hombre triste y desgraciado, sembrando de tinieblas toda la corte. Pero alguien le sugirió un día que debía llamar a un arpista experto para que tocara cada vez que el rey tuviera un acceso de maldad. Y Saúl consintió y dijo: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Primera de Samuel 16:17. Y mandaron llamar a David, quien vino y tocó. Esto es lo que se nos dice.
Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. ¡Qué imagen! Aquella gran alma que había errado estaba hundiéndose gradualmente en la perdición. Dios, en su infinita gracia, intenta detener la corrupción y la destrucción, pero el hombre, en lugar de dar gracias a Dios y aprovechar estas ocasiones, hace todo lo posible para callar la voz divina. Saúl se iba al infierno mientras David y su arpa silenciaban y ahogaban la voz de Dios. ¡Ay! No hace falta seguir. Todos sabemos a lo que me refiero. Volvemos a casa de la iglesia, serios, tristes e infelices, pero en lugar de permitir que prosiga esa obra misericordiosa, hacemos una llamada amistosa a alguien y empezamos a hablar y cotillear, ponemos la televisión, leemos una novela o hacemos alguno de los centenares de cosas posibles y que, aunque quizá no sean perniciosas en sí mismas, como no lo era David tocando el arpa, sin embargo, en ese momento en particular son la herramienta y la voz del diablo para frustrar la obra de Dios en nuestra alma. Segundo, hay otros que utilizan de manera errónea esas oportunidades enviadas desde el cielo, no exactamente de este modo, sino de otra forma igualmente fútil. Estos son culpables no tanto de apagar el espíritu como de dejar que muera gradualmente. Buscan la salvación a rachas, hacen esfuerzos, pero son espasmódicos y transitorios. Cada vez que Dios les trata, reconocen su voz y durante un tiempo intentan mejorar y reformarse. Vienen a la iglesia y parecen serios y formales. Asisten con regularidad durante un tiempo y evitan una u otra maldad, pero solo durante un corto periodo. Pronto empiezan a relajarse y a ser menos cuidadosos y finalmente dejan de venir del todo y vuelven a su anterior estado. Pero después de un tiempo reaparecen de nuevo y pasan otra vez por el mismo proceso. Para todos aquellos que saben claramente que Dios les ha hablado y que de cuando en cuando han anhelado la salvación. El mandamiento de nuestro Señor es: esforzaos, estad preparados, sed constantes, manteneos erguidos, sed diligentes, sed persistentes, aplicaos con todo vuestro corazón y con absoluta determinación. El hombre que disfruta de éxito en su negocio y trabajo no es el que trabaja únicamente cuando le apetece y de forma irregular, sino el hombre de firmeza, el hombre con determinación, el hombre que está ahí pase lo que pase. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque si no lo hacéis, acabaréis exactamente donde comenzasteis, a pesar de vuestros esfuerzos ocasionales y esporádicos.